Profundo verdadero con la doctora Nina Vivas. Cada semana con temas de interés en cambios profundos emocionales. Un programa que cambia vidas. Un cambio profundo. Busco en ti radio. ¿Dónde estás? No es el final. Busco en ti radio. Tu restauración está más cerca. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora. Busco en ti radio porque donde estás no es el final. Bueno, hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de la doctora Nina Vivas en su segmento Cambio Profundo y como siempre, pues invitadas súper especiales, hoy no es la excepción, así es que bueno, Nina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas noches, Jorgito, aquí de nuevo en Cambio Profundo, nuestro programa de los martes en la noche. Feliz, siempre contenta de poder hacer este programa, de poder comunicarme con muchas personas, traer personas valiosas que traen siempre testimonios, aprendizajes. Así que este es un programa fabuloso para todos los que estamos conectados hoy. Quisiera presentarles hoy a mi invitada especial que la traigo desde Chile. Desde allá la traigo, Jorgito. Y bueno, muy contenta. Ella es Solange. Quiero que la vean. Ella ha sido invitada por mí en este programa. Yo tuve la bendición de conocerla, creo que fue el año pasado no me acuerdo exacto el mes, podría ser agosto. Tuve la bendición de conocerla a través de una amiga en común muy querida y bueno, me impactó mucho. Ella me regaló algo muy lindo, su libro. Aquí lo tengo, lo he podido leer y saber todo el testimonio de Solange y se llama El viaje que transformó mi vida. Bienvenida, Solange, desde Chile. Gracias por venir al programa. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. La verdad que me siento honrada de esta invitación. Saludar a Jorge, a todos los que están escuchando ahí su radio online, ¿cierto? Busco en ti. La verdad que es de bendición poder conectarnos desde, mira, de Colombia, Miami, ahí en Estados Unidos y acá Chile. Dios hace cosas lindas. Sí, gracias a Dios por las comunicaciones, porque desde Chile nos podemos conectar para bendecir a otras personas a través de nuestro conocimiento, los ministerios diferentes que tenemos. Y bueno, es un libro de mucha transformación, dice transformación. Y eso es una palabra que se relaciona mucho con nuestro programa, ¿no? Que es cambio profundo. Y realmente la invitación es para hacer ese cambio transformativo en nuestras vidas, que no es un corto tiempo, a veces lleva mucho tiempo, porque en cuanto a darnos a aceptarnos y darnos cuenta que tenemos algo muy grande que tenemos que cambiar o que tenemos muchas cositas que cambiar, se toma un tiempo. Y ella le tomó bastante tiempo, hizo viajes y también pues es una mujer en Chile que ha trabajado muchísimo, es una mujer de proyectos, una mujer de ministerio, una mujer que guía otras madres, mujeres en Chile que la siguen mucho en las redes sociales. Y ella está hoy aquí, sacó su tiempo para poder compartir con nosotros su libro, su hermoso libro, que empezó con un viaje con su hijo aquí a los Estados Unidos. Casi que se queda aquí, pero dijo que no era el tiempo, que Dios todavía no quería que ella se quedara aquí, que ella regresaría algún día pues a estar entre nosotros aquí en Estados Unidos, pero desde Chile ella también nos bendice con las redes y con todo lo que podemos saber de ella. Así que gracias, Solange, de nuevo para todas las personas que nos están escuchando hoy desde Chile, desde Colombia, desde aquí en Miami les mando un saludo, un abrazo, que siempre piensen que donde están no es el final, al contrario, muchas veces donde pensamos que es el final empezamos a crecer y a hacer un cambio extraordinario en nuestras vidas. Bueno, Solange, ¿cuándo decidiste tú cambiar, que dijeras, uy, tengo que hacer un cambio en mi vida? ¿Ese cambio lo hiciste por ti o porque alguien te obligó, te presionó? Porque a veces hacemos cambios en nuestra vida por presión, porque queremos agradar a los demás.
Pero realmente el cambio profundo, hermoso, transformativo, es el que uno decide delante de Dios hacer un cambio para servir a los demás. Creo que tienes que quitar el micrófono. Sí, Eso. ahí sí, ahí sí. Sí. Bueno, como tú decías, bueno, gracias por esa presentación. Yo escribí este libro hace ya casi 6 años, más o menos, donde dice el viaje que transformó mi vida. Y ahí viene un cambio, obviamente un cambio radical, un cambio bastante importante que tiene que ver con mi vida pasada. Para los que no me conocen, yo viví casi más de 12 años en una vida lésbica, o sea, fui lesbiana. Aparte de haber vivido ese proceso, era activista del LGTBI en Chile, fui creadora de encuentros de levos parentales, encuentros de mujeres de lesbianas, ¿cierto?, con hijos, y tenía todo un mover aquí, activista, ¿cierto?, del todo el mundo LGTBI que hoy día conocemos como el mundo homosexual, ¿cierto? Y cuando hago este viaje, por eso denominé ese libro, que es el libro que cuenta mi testimonio, estaba en la búsqueda de algo, me sentía tan vacía, tan, no sé, en un proceso difícil, aún teniéndolo todo, porque trabajaba muy bien, tenía todo un bien pasar, sentía que a mi vida algo le faltaba. Y estaba en esa búsqueda, sí, en ese viaje que estuvimos en Washington, Nueva York, Orlando, Miami, pero nuestro centro fue vivir un par de meses en la ciudad de Washington. Estuvimos a punto de quedarnos y ahí viene lo lindo, no es que yo creo que lo escogí, yo creo que el Señor me escogió a mí. Y fue tan simple y tan sencillo como a través de un café en una cafetería de hospital, a través de una mujer que no me predicó, no me contó un versículo de la Biblia, sino más bien me habló de este amor eterno, de este amor casi difícil de explicar, y que era de Dios. Y eso quebró mi corazón en ese tiempo que estuve allá, y bueno, ahí pasaron varios hechos importantes. Yo seguí viajando en Estados Unidos hasta que el día final, que vengo a Chile, porque íbamos a traer a mi madrina y a mi prima, nos veníamos a pasar la fiesta de Navidad, Año Nuevo. Ese día tuve un encuentro con el Señor, porque esa mujer, con unos amigos de iglesia cristiana evangélica, en ese entonces yo no quería nada con la iglesia evangélica, menos con gente cristiana, ellos van a mi casa y a orar por la tía que yo traía, y bueno, oraron por nosotros. Y ahí viene el cambio, el creerle a Dios. Mira, a mí yo siempre le digo a la gente que lo poderoso aquí fue creer, no hay otra forma. Tú mencionas fe, mucho claro. en tu libro la fe, creer Sí. que eso iba a ser posible. Lo menciono mucho porque eso fue lo bonito, el creer. Lo que salía de la boca de esa mujer era verdad y era cierto. Entonces yo cerré mis ojos para respetar, pero obviamente no fue muy agradable recibir esta visita. Y bueno, yo empecé a decir, pero Señor, yo soy Solange Tovar, soy esto, soy lo otro, y empecé a enamorar en los currículos que yo traía, y a sentir algo diferente dentro de mí, y de repente yo escuché cuando esa mujer dice, pero yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y yo cambio tu vida hoy. Entonces yo sabía que era la voz de una mujer, pero también entendía que me estaba respondiendo a mi oración interna, esa que solamente yo podía conocer, y ahí viene una profecía para mi vida de 2 años. En ese tiempo yo no sabía nada, o sea, no entendía nada de lo que ella hablaba. Fue como vivir ese momento de 2 horas intensas, pero yo escuché la voz de Dios a través de esa mujer. Le creí a Dios, eso es lo más importante. Conocer y creer en Dios es una cosa, pero creerle que realmente Él va a hacer esos cambios. Le creí a Dios y empecé a caminar en esa profecía sin tener mayor conocimiento, formación cristiana. Me regreso a Chile y me dispuse, y eso fue el otro punto, disponerme a vivir lo que esa mujer dijo ese día, que hoy día yo entiendo que fue una profeta, que Dios la envió como instrumento, porque no solamente cambió mi vida, cambió la vida de mi hijo, de mi entorno, la vida de mi familia, y bueno, hoy ya han pasado más de 5 años,
tenemos un ministerio y ha sido todo un tránsito de caminar en cosas sobrenaturales, de cosas solo que Dios puede darte y entregarte. Y mira, cuando yo leía el título de tu programa, decía un cambio profundo, yo estaba meditando mucho hoy en eso. Y mira, realmente para lo que nos estén escuchando, solamente un encuentro real con Dios, un encuentro con este Dios que quizás no podemos ver visiblemente, pero sí lo podemos sentir, lo podemos conocer a través de su palabra. Un solo encuentro real con Dios va a ser un cambio profundo en tu vida, un cambio profundo en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones. Yo sé que tu programa habla mucho de las emociones y eso influye mucho en lo que somos como seres humanos. Un cambio profundo en nosotros, en las decisiones que nosotros podamos tomar, en las cosas que nosotros nos dejemos moldear con el Señor, pueda hacer esta realidad, como dice ahí mi libro, de activista, ¿cierto?, a evangelista, de activista a líder cristiana, de activista del LGTBI a una mujer de Dios. Eso solamente lo puede hacer Él. No hay otro poder alguno que lo pueda lograr. Definitivamente es un cambio bien profundo porque es un cambio de vida total, que ya era el tiempo para que ella conociera al Señor y que hoy es una gran líder en Chile, ayudando a muchísimas personas que necesitan muchas respuestas a muchas cosas que ella ya sabe, que ella ha experimentado y que sabe que el cambio no es fácil, pero que se puede hacer. Tú hablabas en el libro, hablas de las emociones, sí, hablas que también traemos traumas, miedos, fracasos, como que lo que tú decías, yo me sentía muy sola, muy vacía. Entonces tenemos como que traemos muchas cosas delante del Señor cuando vamos a ser transformados, que tenemos que entregar, ¿no? Como que uno no sabe manejar emociones, viene con traumas posiblemente de la niñez, fracasos, abandonos, heridas. Y verla ahí, porque ella lo dice en su libro, y verla ahí sonriente, que es una líder, pues uno dice que hay un testimonio de vida muy grande, porque de pronto cuando no hacemos un cambio a tiempo, a veces somos egoístas porque no pensamos en que ese cambio va a beneficiar a otras personas que nos aman y que están alrededor de nosotros. Entonces, los beneficios del cambio de lo que estés cambiando en este momento, que se te hace duro, que para ella fue en un momento muy duro para todos, los que hemos vivido un cambio profundo, transformador delante de Dios, no es un proceso fácil. Pero cuando uno mira atrás, uno se da cuenta de que valió la pena por todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, el cambio profundo para ti está perfecto el nombre. Amén, así es. Es que es así, Nina. Cuando hablamos de la conducta homosexual, este tema no le gusta a la gente, este tema le cuesta mucho a la gente, ya sea en Chile, en Sudamérica, en muchos lugares del mundo. Cuesta hablar de hecho desde mi transformación. Entonces, es un tema difícil y delicado. Podemos tener opiniones distintas. Entonces, sin ofender a nadie y sin ánimo de pasar a llevar la opinión, a mí me costó mucho pararme aquí en Chile y decir, hey, yo vengo de ahí, vengo de un mundo que nadie conquista, un mundo de lo más vil y despreciado, y realmente yo no busqué a Dios. Si yo hubiera podido escoger, quizás yo no hubiera nunca imaginado cómo iba a transformarse mi vida. Entonces, de hecho, uno de los capítulos habla de la transformación, o sea, la transformación y el cambio viene porque también hay una disposición de mi corazón a ser cambiada, y someter mi voluntad a Dios fue lo que provocó todo lo demás. Entonces, yo hoy día miraba hacia atrás, miraba lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, el fruto de ese caminar. Mira, aquí hay tres cosas que yo recuperé importante, que fue la identidad. Cuando yo recupero la identidad, para mí como mujer, recupero mi identidad sexual. Cuando yo entiendo qué es la creación, quién es Dios, entiendo con quién, por qué he sido creada, entonces por qué estoy acá. Porque, mira,
el tema de las emociones, como decías tú, si nosotros no tenemos control de nuestras emociones, no gestionamos nuestras emociones, no aprendemos a identificar, nos puede llevar a tener diferentes tipos de vida. En mi caso, en este testimonio, es quizá la homosexualidad, en otros casos pueden ser las adicciones a las drogas, al alcohol. Entonces, esas emociones que se marcan desde la niñez, yo lo tuve que entender y aprender. Primero, que nadie nace gay, que nadie nace lesbiana, aunque lo debatan, aunque lo digan de otra manera, ¿no? La ciencia es clarísima y yo tuve que entender, aprender sobre eso. Y después que en realidad lo que estaba dañado es lo que estaba dentro, ese vacío, esa emoción, esos sentimientos que se reprimen, que se oprimen, ya sea por una mala experiencia, como me tocó a mí, de la niñez hasta la adultez, ¿cierto? Esa decepción, estaba dañado la forma de querer expresarme, porque la Ya, emoción te va a enseñar a expresarte de una mala forma, negativa, mala o buena forma. Como lo de adentro estaba mal, todo lo que yo podía expresar en mi vida, en ese transcurso de esa vida, era malo. Yo nunca sentí plenitud de gozo, plenitud de estabilidad, de paz y tranquilidad como lo siento hoy. Hoy día puede ser que tenga las mismas escenarios y circunstancias difíciles de toda persona, porque toda persona pasamos por esos escenarios difíciles, pero hoy día tengo ese respaldo de Dios, ese amor de Dios, ese amor profundo de Dios, que aunque yo esté pasando una circunstancia difícil, sé que Él está conmigo. Entonces, las emociones aquí es importante y la gente tiene que entender que hay un cambio de sanidad de alma. El alma son las emociones, entonces los sentimientos, y por ahí empiezo a recuperar la identidad. En la restauración de mis la emociones, restauración. de mi corazón, ¿verdad? Y creerle a Dios, yo creo que es el número uno, creer que Dios fue el que habló a través de esa mujer y tomarme de esa palabra profética, que hoy día la entiendo, la comprendo, porque yo he vivido, pero todos esos 2 horas que la señora habló, nunca me recuerdo el nombre de la hermana, pero Se te olvidó. que en ese entonces no tomamos detalle, en ese entonces pasó y era como una locura, Sí, yo entonces sí, sí. entonces, no me recuerdo de su nombre, pero sé que ella vive todavía en Guachito, es muy viejita ya. Y, y la verdad que cuando yo le creí a lo que dijo Dios, esas 2 horas son los 5 últimos años de mi vida. Y así se cumplió, pero totalmente. Él me dice, tú vas a volver a tu nación y vas a hacer esto, esto, esto. Y yo la verdad lo encontraba una película de historias y así ha sido y he visto cómo Dios se ha manifestado no solamente en esa profecía, sino en la vida de mi hijo, en todo lo que nos habló y que era difícil de entender. Y yo creo que mucha gente no me creyó, mucha gente no me entendió, mucha gente yo creo cristiana, eclesiásticamente hablando, por decirlo, de iglesia, ven a esta mujer pararse en un púlpito a predicar, ver lo que el Señor hace con nuestra vida, cómo Dios nos usa, cómo Dios da tantas cosas que no merecemos, como los dones, ¿cierto? Como la palabra, y nadie cree que puede ser posible. ¿Por qué? Porque yo vengo de eso que nadie quiere hablar, del mundo de la mala conducta, del pecado ahí mismo, de la distorsión de la realidad, del origen, ¿cierto? Dios dio un diseño original y yo vengo de donde Satanás, ¿cierto? Distorsiona el diseño original. Entonces, fue un camino difícil y hasta aquí ha sido duro. Hoy día tenemos plataformas de iglesias visibles, ¿verdad? Que, que muestran cómo predicar, muestran cómo la palabra de Dios, pero en realidad yo aprendí de una forma más simple. El Señor muestra con tus actos. La única forma que yo pude mostrar al mundo, a mostrarle a mi familia, a mostrar a mis amigos, porque yo cometí muchos errores, que hasta el día que me muera siempre estaré arrepentida y pidiendo perdón a toda esa gente que le hice daño, sin yo saber qué estaba haciendo. Entonces, pero hoy en día es diferente, hoy día es diferente saber que el único que transforma fue Dios. No solamente recuperé esa identidad perdida, entendí quién era Dios y que somos nosotros aquí en la tierra, somos su creación perfecta. Entendí que había que restaurar Así las es. emociones, el alma. Y eso ha sido pero tremendo y yo miro hacia atrás y digo, wow, cada fruto que ha sido cada charla, cada predicación, cada visita, cada viaje, yo veo los frutos de hoy y digo, Señor, vale la pena absolutamente. Definitivamente, muy lindo todo lo que has dicho porque desde la sinceridad de tu corazón
no escondes algo que hoy en día pues es tan polémico, ¿no? Y como decía Solange, puede ser el cambio de muchas cosas que hay en el mundo y que han atrapado a muchísimas personas en la confusión. Entonces, es valioso porque Dios siempre como que si tú vas a pasar por algo, esa experiencia, ese cambio, va a ayudar a otras personas que también están pasando por ahí. Madres que posiblemente no tienen respuestas, madres que a veces no saben qué hacer con sus adolescentes, con sus jóvenes. Entonces Solange también es una mujer muy joven, con un hijo joven, que llegan a ella con muchas preguntas, ¿ves? Y esto no es el hecho de despreciar a nadie, simplemente es el testimonio de ella que posiblemente le puede servir a una persona que en este momento, esto queda grabado y que en este momento puede servirle a esa persona que no sabe qué hacer. Entonces Solange es una persona que ha pasado por todo de ser una activista a ser una predicadora, a ser una persona, mujer de Dios que se ha concentrado sus últimos 5 años en eso y a llevar a través de su libro esa transformación. Eso es lo que Dios esperaba de ella. Muchos serán llamados y dirán, no, y no lo harán. Y posiblemente nunca sepamos los testimonios de esas personas. Pero cuando alguien sale a la luz de esta manera, donde ella estaba en Chile y de pronto es esa mujer que está haciendo lo contrario, pues imagínense el impacto. Entonces, por eso ella tiene mucho que contar, pero como nosotros tenemos este tiempo, pues vamos a concentrarnos en el libro. Ahí dice que, de una parte que dice que la transformación es posible también cuando puedo renovar mi manera de pensar o mi mente. Ajá. Ella también tuvo que entrar en esa parte de la mente, en esa transformación de lo que pensamos y lo que decimos de nosotros mismos. Amén, aquí lo estoy leyendo. Bueno. Sí, es verdad. Mira, hay dos versículos que me marcan en este camino del cambio profundo de mi vida. Y sí. Es que una es 2 de Corintios, ¿verdad? 5:17 está en mi libro igual, que dice que sí. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero la más importante de la mente es cuando Pablo dice en Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y aquí quizás tú me vas a corregir, yo he estudiado mucho en la psicología, no soy psicóloga, pero estudié mucho sobre algunas teorías que ayudan al ser humano con las conductas. Y cuando llegué a este versículo, justamente llegué con una pastora amiga que es la traductora del libro en portugués, en idioma portugués, así que le aprovecho de enviar un saludo a Bianca. ¡Hey, Bianca! Saludos desde Cambio Profundo. De verdad, ella fue tremenda ayuda cuando iniciamos las traducciones del libro, están en español, inglés y portugués. Entonces, ella, me acuerdo cuando llegamos a este versículo, fue así como yo renové mi forma de pensar, renovados en el espíritu, porque nosotros somos trino también, somos espíritu, cuerpo, alma, ¿cierto? Y mi mente estaba llena de información errónea, estaba llena de información que yo creía en una enciclopedia completa de cómo era la diversidad sexual y cómo le obligaba a otros a aceptarla, porque yo eduqué mucho con diversidad, daba clases en las universidades, hacía charlas activistas, entonces eduqué sobre eso. Entonces cambiar todo eso era wow. Y cuando leo este capítulo, este versículo, renovados en espíritu, entendí que lo que tenía que leer era la palabra de Dios y cuando más leía, más iba renovando ese conocimiento humano, ese conocimiento natural. Cuando más leía, más iba entendiendo cómo lo que Dios quería de mí, cómo nosotros deberíamos reflejar realmente el mandato es tan simple, reflejar el carácter de Cristo, pero nos cuesta tanto matar esta carne, ¿cierto?, para reflejarle a Él. Y sobre todo, una de las enseñanzas más grandes del Señor Jesús es poder perdonar, ¿no? Poder perdonarnos de muchos errores que hemos tenido, pero Él vuelve y hace todo nuevo para que nosotros volvamos a seguir en el camino del amor, del amor por todas las personas, porque nosotros no es de discriminar, sino de amar a esas personas, porque
muchas personas están confundidas y no solamente en la parte de lo que es la sexualidad, sino en la parte de la droga, de la parte de todo lo que estamos viendo en este mundo y sobre todo los jóvenes que están tan llenos de información que a veces no saben ni para dónde es realmente lo correcto. Entonces, este programa que incita al cambio, motiva al cambio, al no quedarse en el mismo lugar siempre porque me tocó, porque es lo que dicen. No, eso no es así. Es que yo pueda tomar la decisión de mi vida y buscar mi verdadera identidad. Bueno, entonces este libro ha ido por todos los países. Yo sé que ha venido a Miami. Bueno, tú dices que está en portugués también. Entonces, eso es fantástico. Creo que lo vas a hacer en inglés. Me dijiste también la vez que viniste a casa. Ya está, pero no lo hemos publicado por falta de tiempo. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes ahora? Después de esos 5 años, digamos, que empezó la transformación, ¿cómo te sientes tú en tu corazón, en tu mente? Mira, yo estoy bien, tranquila, estoy en una etapa de mi vida quizás muy falta de tiempo, pero contenta porque seguimos haciendo la obra, amén. Ahora, mi ministerio, bueno, se levantó base a estas mismas conferencias y charlas que damos dentro de las iglesias, dentro de todo el área eclesiástica. Estuvimos los primeros años de ministerio enseñando sobre identidad sexual, obviamente contando mi testimonio en los colegios, instituciones, iglesias. Y así recorrimos casi 3 años hasta que Dios nos llevó afuera de Chile. Y bueno, y este año vamos a estar visitando 5 países, eso se viene, así que a orar mucho por esta gente. Ahora, porque mi ministerio como no es que no haga la obra de cuidar las ovejas, ¿cierto? De conquistar almas, no, mi ministerio arrebata almas, amén, y hay que entenderlo así. Las almas que están confundidas hoy, las personas, yo tengo muchos jóvenes desde 10 años hasta 50 años, ¿cierto? Muchos jóvenes que están con su identidad sexual, ¿cierto? Confundida. Y es difícil, ahí de hecho nos están hablando, nos están preguntando, que la verdad no se sabe cómo hablar de estos temas, ¿cierto? Esta situación con los hijos. Lo primero que yo aconsejo a los papás, y los atiendo mucho, de hecho tengo un grupo de madres intercesoras, solamente mamás, ¿cierto? Del LGTBI, pero podemos agregar papás también, intercediendo por sus hijos. Lo primero que usted tiene que hacer, no rechazarlo, no discriminar. Recuerde que Jesús nos dejó un puente de gracia, de amor, ¿cierto? Para poder, él no fue a la prostituta, ¿cierto? Ni al impío condenándole y acusándole. Él le fue mostrando cómo era y caminaba, ¿cierto? Y le decía, ¿cierto? Vete, no peques más. O sea, él mostraba su palabra con su forma, con su gesto, con esa gracia que solamente Jesús podría quizá expresar en ese tiempo. Entonces, mi consejo en estas cosas es un tema delicado. Hoy día la adolescencia está confundida con su identidad y ellos leen mucho Internet. Internet es bueno, pero también hace daño. Entonces, y se aprende de memoria el discurso, que no, que nacemos así, que esto es así, que amor es amor. Y no tenemos que confundir las cosas. La palabra de Dios es clara. El amor de Él hacia nosotros es eterno, ¿sí? Él ama al pecador, ¿verdad? Él ama a nosotros que hemos fallado, que hemos pecado, porque el pecado viene de nuestra naturaleza, pero el pecado es una conducta, ya sea homosexualidad, adicciones, ¿cierto? Tantas cosas, fornicación, pornografía y tantas cosas que podemos adicionar a los jóvenes, es una conducta de pecado y Él no le gusta el pecado, porque con el pecado nosotros no nos podemos acercar a Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de su gracia, nos aleja de su gloria. Entonces, ¿cómo lo tratamos con estos hijos que quizá tienen problemas con la identidad, están teniendo problemas? No lo rechace, dele amor, pero hágale saber, no normalice lo que está pasando, porque no es normal. Hoy día vemos muchas iglesias confundidas aceptando esta frase del LGTBI, amor es amor. No, no es así. Usted no lo normalice,
pero también no le rechace, porque tenemos que mostrar ese puente de gracia y amor que Jesús nos dejó como ejemplo. Y tiene que hacerle saber al hijo, tiene que hacerle saber a la hija que no está correcto ante los ojos de Dios. Hay que predicar la palabra. La palabra dice que Él creó hombre y mujer, ¿cierto? Cuando en Efesios nos habla de ¿cierto? Que somos hechos a la imagen de Dios, la palabra semejanza habla de un Dios que es disciplinado, que es un Dios que es ordenado, un Dios que es santo. Entonces, si somos hechos, ¿cierto? Y creo que lo digo ahí, Nina, ¿cierto? En mi libro, si somos hechos así, la conducta de pecado no va de acuerdo a lo que Dios estableció. Entonces, no lo rechace, no le dé alas, por decirlo de una manera, enséñenle la palabra, pero abrácelo con amor, porque recuerde que cuando los hijos, las hijas que están en esta identidad, ¿cierto?, errónea, están bajo la esclavitud de las tinieblas. Ellos son enceguecidos, y es lo que yo viví y sentí, que fui enceguecida en algo que no era real, hasta que Dios me llamó a sus caminos y me fui dando cuenta. Fue un proceso largo de entender que estaba ciega en las tinieblas y que en realidad lo que yo estaba viviendo era una copia de lo que Dios había establecido. Y eso hace Satanás, copiar lo que Dios ya estableció. Él lo copia, pero esa copia lamentablemente te lleva a vacíos, te lleva a tristeza, soledad, depresiones. Que, mira, yo digo, en una de las tantas entrevistas, cuando se apagaban las luces, sentía el mismo dolor, la misma tristeza, la misma soledad. Y el otro día volví a continuar. Mi vida era vacía. Hoy se apagan las luces y yo duermo en plenitud. Aunque duerma poco, porque duermo muy poco, pero duermo en plenitud, Muy ¿verdad? poco. Sí, duermo en plenitud porque sé que ya ese vacío está el Señor en mí, está trabajando cada día, y cada día soy imperfecta, pero Él cada día nos hace ser perfectos caminando con Él. Bueno, muy contenta de tenerte aquí, ser tú tan clara con el tema y cómo tú lo has tratado y cómo fue tu situación. Y hay muchos papás que yo sé que necesitan ayuda. De hecho, tenemos a alguien en YouTube preguntando, Solange, si las personas quieren hablar contigo, conocer más de tu testimonio, tu libro, eso que tú les puedes contar, un consejo, ¿dónde ellos se pueden conectar contigo? Bueno, nosotros, espérate que tengo aquí, acá. Él es el que está contestando. Él está contestando por mí, que llegó el dueño, entonces bueno, vamos a escuchar, ellos, sí, ¿dónde se dame un pueden? segundito para sacarlo de aquí. Sí, nos va a contar Solange en su libro, este es su libro, ustedes lo pueden adquirir también, y ella tiene su cuenta de Facebook, su cuenta de YouTube, para que ustedes le escriban y puedan hablar con ella. Solange los puede guiar muy, muy bien en todo esto. De hecho, nos encontramos en alguna parte del camino por situaciones que estaba viviendo una persona en mucha depresión. Ella acompaña a las personas también a que puedan llegar a un punto de verdad, que no pierdan sus hijos, que puedan hablar, que puedan comunicarse y sobre todo que puedan tener un tiempo de transformación familiar, porque a veces los chicos están dañados por muchas conductas, por muchos modelos que vienen de hace mucho tiempo dentro de las casas. Eso lo hemos visto, lo estamos viendo, cada vez vemos chicos más deprimidos, chicos con muchas ideas suicidas, con muchos pensamientos que no son, buscando cómo llenar esos vacíos a través de las redes, que hay cualquier cantidad de cosas que no es bueno para ellos. Chicos sin supervisión, chicos que están creciendo solos. Entonces, yo los invito a que conecten con Solange. Que cuéntame ahora sí, ¿dónde está? ¿Dónde Ahora está? sí. ¿Dónde te Bueno, nosotros consigues? estamos trabajando siempre a través de las redes sociales, en YouTube. Ahora nos queda un solo video. Recuerden que también somos bien perseguidos con este tema, entonces siempre nos reportan los videos y se bajan. Bueno,
nos queda el video de testimonio que he orado tanto para que se mantenga ahí. Tenemos un correo electrónico disponible que es identidadereino2019@gmail.com, pero también nos buscan ahí en Facebook con el nombre de Solange Tovar, en Instagram o IDR Ministerio. Yo respondo en su mayoría de las veces yo misma, por eso a veces me demoro un poco, hay casi 2000 mensajes a veces a la semana y es bastante fuerte el trabajo, pero para los papás y para los jóvenes y las señoritas que nos puedan estar escuchando, siempre, bueno, y ahí los testimonios Nina lo conoce, siempre me doy el tiempo de poder comunicarnos. ¿Cómo trabajamos nosotros como ministerio en esta área? Hacemos un personalizado, primero con los papás, con la persona que nos localiza, ¿verdad? Y después vamos trabajando poco a poco. Y así hemos pasado los últimos 3 años y hemos visto el fruto de eso. Entonces hay un acompañamiento también con amigos psicólogos cristianos, si es necesario. Ellos están siempre disponibles y bueno, y a través de la palabra. Pero más bien nos volvemos amigos y apoyadores de la familia, porque no es fácil. No es fácil. Hoy día tenemos un grupo de mamás intercesoras también orando. Yo les digo a los papás, no renuncien a sus hijos. No renuncien a sus hijos. No renuncien, no lo suelten. Así es. Mire, y como en oraciones, usted no se enoje con él, no le insulte, por favor, no le trate mal, porque yo soy el resultado de una oración que duró 18 años. Amén. Entonces, yo sé que la oración de una mamá, la oración de un papá, la oración de un familiar, sí Dios la escucha, Dios la tiene, ¿cierto?, presente en su trono. Entonces no renuncia a sus hijos. Ahí Nina puede también comunicarse al canal de Nina y ella nos hará llegar. Estamos siempre dispuestos a apoyar, todo lo hacemos gratuitamente, no se asuste aquí, no tiene que cancelar nada y pagar nada. Sí, solo ténganos paciencia porque a veces los Zoom son demasiados al día y hemos estado trabajando en este último tiempo con muchos adolescentes, con muchas mamás y papás que están desesperados, y la verdad que le pedimos a Dios, ojalá que muchas más Solange Tovar que hayan salido del homosexualismo, ¿cierto? Y también del área gay, que yo sé que hay, pero les cuesta contar el testimonio porque no es fácil, es para gente valiente, gente que se atreva y que le crea a Dios. Entonces, se puedan levantar en este tiempo porque hay una necesidad tremenda, una necesidad tremenda. Mire, yo siempre estoy en la palestra con la gente del mundo LGTBI porque me juzgan mucho, porque claro, ahora dicen es cristiana, entonces le lavaron el cerebro y por eso piensa de esa manera. No se trata de eso, la idea es que nosotros seamos amigos de este mundo que no está conquistado por nosotros los cristianos, que seamos amigos para poder comprender, escucharle y mostrarle esperanza, y la única esperanza, el único salvador que le podemos mostrar es Jesucristo, y eso es lo que hacemos nosotros le hacemos seguimiento a casi toda la gente que llega a través de nuestro canal de YouTube, de Instagram, de Fanspage y de R Ministerio, para poder ayudar sobre este tema que es un tema complejo, un tema difícil, incluso un tema que la iglesia tiene que reeducar, amén, porque tenemos que reeducarlo a través de la palabra. Ahora, si tenemos más herramientas como Nina, que tremenda doctora, ¿cierto?, psicóloga y todo, sería genial, ahí unir, ¿cierto?, esas fuerzas, esos conocimientos, porque de eso se trata, poder darles herramientas a los papás, herramientas a los jóvenes, y eso es lo que hicimos nosotros los primeros años, con estas conferencias, con estas charlas educativas, hablando sobre identidad, sobre la diversidad, sobre lo social, cómo se presenta cierto, bueno, hoy día en Chile se presenta como una ideología totalmente que va contra el diseño original de Dios, y hoy día en los colegios, no sé, de primer grado, segundo grado, es totalmente algo normal, o sea, decir que tienes una preferencia sexual es totalmente normal por los jóvenes. Entonces ahí es donde entra el papá, ahí es donde entra la mamá o la familia que esté educando al muchacho o a la muchacha. Debemos educar con amor, pero enseñando la verdad. ¿Y cómo enseñamos con la verdad? Con la palabra de Cristo. Amén. Y no latigando, sí, eso sí, tenga mucho cuidado, hermanos, si nos están escuchando, hermanas, no esté condenando, porque sabe, nunca sabemos cuándo nos puede pasar a nosotros con alguien, con un familiar. Escuche, sea siempre paciente. Y mire,
para los líderes, pastores que puedan estar pasando una etapa como esta. Crea en el Dios que sirve. Eso es el secreto, tener fe que el cambio es posible. Y en este caso, como hoy día estamos en cambio profundo, el cambio profundo de la identidad sexual, de la conducta quizás equivocada que podamos tener, es posible cuando le creemos a Dios. Bueno, Solange, gracias por estar aquí. Ha sido una bendición que sé que hay bastantes personas conectadas escuchando tu entrevista y ha sido de mucho crecimiento, de mucho amor de parte tuya, ¿no? Porque la que ha hecho un cambio y se ha enfrentado a todo esto ha sido tú, y que sigue con sus redes, con su ministerio, con personas que se le unen. Entonces, esto es un río que viene para ayudar a muchos padres, a muchos chicos también. Y sobre todo lo más importante que Solange nos está mostrando es la fe en ese Dios grande que tenemos, en que Él nunca nos desampara, nunca nos deja y siempre nos va a llevar a cosas mejores, sino que a veces no nos queremos dejar transformar. Entonces, eso es una invitación para esa transformación que tenemos que hacer. No se demore mucho, hay muchas cosas, nadie es perfecto, pero en el camino podemos hacer muchos cambios en nuestra vida. Gracias a ti, Solange, por venir desde Chile. Te agradecemos muchísimo, te mando un abrazo, espero que todo vaya muy bien por allá, todos esos planes que tienes, que el Señor te bendiga en todos esos viajes que tienes programados. Y ya llamamos a Jorgito, aquí el director de la emisora. Donde está no es el final, sino que aquí es donde empieza el proceso de cambio. Bueno, gracias Nina, gracias Solange. Antes de irnos, vamos a leer unos comentarios que hay acá. Yo creo que es hacer una pregunta que alguien está haciendo y yo creo que me parece como muy importante. Bueno, dicen bendiciones, bendecimos la vida de Solange, pues es un fruto de la transformación de Dios en su vida. Ella es un testimonio y ejemplo para todos. Hay alguien, Luis Castellano nos comenta, y yo creo que sí, es algo de lo que estábamos hablando, y él comenta, si nada más les puedes decir a tus hijos que los amas, pero que no está correcto lo que hacen, y ya dicen que no los amamos, realmente lo que ellos quieren es que aprueben lo que están haciendo. Entonces sí, yo veo como un poquito, es duro para el padre, sabiendo realmente que sí, lo que se está haciendo no es correcto, pero también como no demostrarles ese amor es también como complicado. O sea, veo que el padre está como una encrucijada. ¿Cómo se podría resolver esa encrucijada ahí, Solange? Bueno, es duro porque es como controversial. Es como tenemos que mostrar el amor, pero no podemos decir lo que está causando esta nueva noticia en nuestras vidas. Entonces, es difícil porque el joven, la primera reacción que va a tener es que en la reacción de rechazo. La reacción y lo que va a provocar el rechazo en él va a ser el querer ser aceptado en otros lugares, y por eso las familias del LGTBI en su mayoría se quiebran, la relación de papá y mamá con los hijos se quiebran, porque nosotros luchamos con nuestra emoción. O sea, si el día de mañana mi hijo me dijera una noticia así, o mi hija, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Que se quebraría mi emoción, mi sentimiento de lo que yo anhelo para mi hijo, lo que yo creo que es correcto para mi hijo. Entonces le demuestro que lo amo, pero como no acepto la conducta que él me está contando, obviamente provoca un rechazo del hijo hacia los padres. Y ahí es donde está el peligro, y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, al rechazar quizá esta nueva noticia, ellos buscan esta aceptación en otras cosas, ya sea en los amigos, en las drogas, en las depresiones, y muchos jóvenes pasan este proceso solos. Ojo con eso. Bueno, Nina quizá lo podría explicar de mejor forma. ¿Cuál es mi sugerencia? Porque mi consejo yo siempre lo veo en la palabra. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces, hay que tomar esa palabra, a pesar que no veamos nada, porque dice que la fe no es por vista, sino por el oír. Entonces, aunque no veamos nada en esa conducta de esa hija, de ese hijo, nosotros debemos creer que ellos están, ¿cierto?, en la mano de Dios protegidos. Y mire, lo que más atiendo son papás y mamás. Es muy difícil llevarlo, ¿cierto?, acompañarlos, porque se desesperan.
y es totalmente normal. Yo también soy mamá de un joven de 20 años, entonces es totalmente normal desesperarse, pero es ahí donde tenemos que tener esa gracia de Dios. Eso es lo único que nos hace darnos el Señor. No alejarse de los hijos, por favor. Yo le digo a las mamás y a los papitos, no se aleje de su hijo, porque eso me pasó a mí. Mi familia se alejó de mí y me quedé desterrada y encontré esos vacíos, esa autoaceptación en otras cosas peores que la conducta homosexual. Entonces, estuve buscando por muchos años llenar esos espacios en gente que no era mi familia, en gente que jamás iba a poder reemplazar el cariño de un papá, de una mamá, de un hermano, de una tía o de una abuela. Entonces, hay que tener gracia de Dios. No tengo la respuesta exacta, pero sí quizá la sugerencia que siempre le pida a Dios, y al que no es cristiano, ame a su hijo, ¿verdad? Que porque yo sé que pueden estar escuchando personas seculares, ame a su hijo, pero pídale al Señor, pídale a algo, que cuál es la realidad, cuál es lo real, cuál es la verdad, porque aceptar las conductas de este tipo, finalmente lo único que traerá será más vacío, más vacío, más vacío a la vida de ese muchacho, de esa muchacha. Y yo, mire, yo he escuchado familias y mamá, no, yo lo acepto como es. Nosotros siempre vamos a aceptar nuestros hijos. Eso, no estamos no aceptando, lo que no aceptamos es lo que está haciendo el hijo o la hija. Entonces, debemos tener mucha sutileza, muy delicado en esta área cuando tratamos con los adolescentes. Amamos a nuestros hijos. Yo creo que cada papá ama a sus hijos. No creo que no hayan papá que no ame a sus hijos. Pero no podemos avalar esta conducta, porque si lo normalizamos, es muy fácil que el muchacho y la muchacha digan, ya me aceptaron. Y confunde mucho eso, la aceptación de como, mire, para que tengan un ejemplo diferente. Si yo quiero pintarme el pelo rojo, y para mí eso es una moda y algo importante, y la mamá no le dice nada, aceptan que ese pelo rojo se ve lindo, a pesar que se vea horrible de feo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Solamente por darle gusto de la aceptación, para mostrar que lo ama, que lo acompaña, pero no es así. Nosotros tenemos que corregir, o sea, ese pelo rojo que te dejaste, hablemos de un rojo fucsia, no sé, o algo, un color que no sea muy bonito, no está correcto, no te ves bien. Eso es lo que debemos hacer, son ejemplos simples. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos que esa conducta, que esa falta de identidad no es lo que Dios estableció. Si somos cristianos, aún tenemos la palabra. Si no somos cristianos, es muy probable que seguimos lo popular, lo que hoy día se transmite a través de televisión, a través de la radio, ¿cierto? A través de la música, a través de las telecomunicaciones. Hoy día se normaliza algo que no es normal. Porque yo veo mucho aquí en Chile y lo veo constante del tema de adoptar, ¿cierto? O tener hijos por inseminación artificial en familias levoparentales o homoparentales, pero no es normal. Porque después le tenemos que explicar a un niño, a una niña, ¿cierto? Que nace de una forma y le va a faltar siempre la otra mitad. Y es ahí donde se producen más vacío y más vacío. A veces nos volvemos bien egoísta cuando creemos situaciones y cosas que son, pero nosotros debemos creer como cristianos en la verdad del Señor. Si el Señor dice que Él hizo hombre y mujer, porque ese es el diseño original y con un mandato aquí en la tierra, eso es lo que debemos tomar. Si el Señor habla de amor, sí, Él habla de amor incalculable, Él tiene un amor eterno incalculable, pero también habla de corrección, habla de, ¿cierto?, de enderezar lo que está torcido, de enderezar lo que quizás se ha quebrantado, de sanar lo que está dolido. Y hay que leer más palabras, es lo único que yo le siempre recomiendo al pueblo cristiano. O sea, hablamos de un amor, porque yo he estado y participé en iglesias bien inclusivas y hay una confusión bastante grande que transgiversa la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola, es ayer, hoy, por los siglos, entonces debemos leer cuál es el diseño original, cuál es nuestra identidad, cuál es el origen de la vida, por qué tenemos vida y para qué Dios nos creó, y tenemos que eso transmitirle a sus hijos. Toda enseñanza debemos transmitirla siempre a los hijos. Mire, yo el otro día hablaba con una mamá, si la mamá no le ve orar, ¿cierto? Si el hijo no ve orar a la mamá o al papá, ¿qué le vamos a transmitir? No va a ser un niño de fe. Y hoy día lo hablaba en uno de los versículos que compartí, donde Pablo le dice a Timoteo que su abuela y su mamá había una fe genuina. Entonces estamos hablando de un legado.
Salomón también aconseja que debemos instruir al niño, ¿cierto?, en el camino. Y la forma más fácil quizá era cuando eran más pequeños. La edad difícil es adolescencia. Yo creo que Nina está de acuerdo conmigo. La adolescencia es muy complicada porque ellos están en el desarrollo de su identidad, en la búsqueda de su identidad. Pero aunque sea complicada, recuerde que tenemos el libro de todas las ciencias, y es la Escritura, es la palabra de Dios, y a eso nos tenemos que aferrar. Yo sé que los papás y las mamás pasan procesos muy difíciles con los hijos que les confiesan, ¿cierto?, tener una identidad, una orientación sexual diferente, pero no pierda la fe, escúchelo, aconséjelo, cuéntele esta verdad que usted conoce. Aunque usted no tenga las palabras técnicas, aunque usted no tenga las palabras perfectas, pero cuéntele la verdad con su corazón. No lo rechace, pero siga educando, no se canse. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? No nos tenemos que cansar, porque yo tengo mamá a veces desesperada, que grita, que llora, que desean mal por sus hijos, pero no hay que tomarlo así porque ellos van a vivir esa etapa. Es muy probable porque está, ¿cierto?, cegado con las tinieblas. Van a tener que experimentarlo, pero usted va a estar orando ahí. No renuncie. Mire, la mamá de Moisés no renunció a Moisés, aún habiendo un decreto de mortandad, de muerte. No renunció a su hijo y buscó la estrategia perfecta. Entonces, la Biblia nos enseña a tener esta estrategia. Usted siga orando, no renuncie a su hija ni a su hijo con esta falta de identidad. Y el Señor le dará esa forma especial, esa gracia para poder llegar al corazón de estos jóvenes. Bueno, pues fantástico, Jorgito. Tú eres el que tienes ahí la palabra. Bueno, muchas gracias, muchos comentarios, muchos saludos para Solange, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y la invitación será para el próximo martes aquí en esta su emisora Busco en Ti Radio en su segmento Cambio Profundo. Gracias, Nina, gracias, Solange. Yo creo que fue un testimonio muy edificante realmente porque es una situación que estamos viviendo acá, lo tenemos al frente cada uno de nosotros y sobre todo pues yo creo que muchas de las personas que están en esa situación no saben cómo sortearla y yo creo que ha sido de gran ayuda esta noche, Solange, y seguirá siendo de gran ayuda. Si es que gracias, Solange. Gracias a ustedes, gracias Chile, Jorge, a todos, gracias Nina. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos próximo martes en Cambio Profundo. Gracias. Ok, chao. Chao, chao, bendiciones. Chao.